Nos complace enormemente poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Bienvenida a la audiencia y nos vamos a disponer todos a invertir media hora reflexionando sobre un tema que confiamos resulte del interés de quienes están escuchando. El debate de ideas en Argentina atraviesa un cono de sombras que ya lleva demasiado tiempo. Los temas más acuciantes y no pocas veces dolorosos no encuentran el canal reflexivo y propositivo que las circunstancias ameritan. Nuestra dirigencia política no parece comprender las demandas de la ciudadanía. Se enfrasca en discusiones y análisis que la hace aparecer como comentarista de una situación a la que sus responsabilidades le obligarían a dar respuesta. Es un signo más que evidente de decadencia. Es así como la población descree de manera creciente de sus dirigentes. Esto es malo para la democracia. La política no es un reality show. La Argentina padece el infortunio de graves problemas irresueltos: pobreza, exclusión, falta de empleo, educación deficiente, inseguridad, eh, narcotráfico, instituciones débiles, justicia colapsada, cuando no colonizada, la economía con cierto grado de recesión, y la lista podría seguir. El conjunto de los temas mencionados, más otros seguramente, son más que elocuentes para promover el encuentro y el diálogo entre todos los actores de la sociedad. ¿Qué esperamos para hacerlo? ¿Qué espera la política para convocar a ese ejercicio elemental en una democracia que vive la crisis que padecemos? No hay un tiempo eterno para encararlo, por cuanto los problemas que no se resuelven suelen potenciarse hasta alcanzar dimensiones incontrolables. Vivimos en la Argentina de la eterna campaña política y de cuantiosos candidatos para ocupar eventuales cargos futuros. En muchos casos, esos mismos candidatos debieran estar ejerciendo las responsabilidades ya conferidas, distraídas por cuanto están pensando en ese mañana lejano. Abundan los funcionarios gastando tiempo en el porvenir y olvidando que ese porvenir no existe si no se atiende el presente, acuciante por naturaleza. Los niveles de autocrítica de la dirigencia política nacional son prácticamente nulos. Cada uno de los dirigentes que escuchamos se exhibe como impoluto, eficiente y exitoso. Esto sucede en el ámbito nacional, en la ciudad de Buenos Aires, también desquiciada por la improvisación, en las provincias y municipios. Sin capacidad de autocrítica se hace imposible corregir el rumbo cuando éste está errando la trocha. No menos extravagante es escuchar a algunos políticos hablar de la nueva política con formatos y personajes que vienen de lo más rancio del sistema. En fin, como diría alguien, es lo que hay. Para ayudarnos a reflexionar sobre el particular hemos invitado, una vez más, a un muy querido amigo y calificado profesional, sociólogo y politólogo él, y una de las personas con más antecedentes para hacer una evaluación objetiva de la situación. Nos referimos a Manuel Mora y Araujo, a la vez miembro del directorio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola Manuel, gracias por distinguirnos una vez más con tu presencia en Diálogos con Valor. Al contrario, mucho gusto estar aquí una vez más. Eh, Negar la decadencia de la Argentina en los diversos planos parecería a esta altura una especie de necedad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión No, objetiva? bueno, objetivamente la decadencia de la Argentina es absolutamente constatable con números. Si vos mirás, ¿qué te puedo decir? 20, 30 indicadores que se pueden cuantificar. En los últimos 70 años la Argentina viene bajando en todos. Indicadores sociales, de pobreza, de desigualdad, indicadores educacionales, indicadores de productividad por sectores o en conjunto, la mayor y la más alta tasa de inflación del mundo, aumento de los indicadores de delincuencia, en fin, no sé qué decirte. No hay casi, no puedo imaginar uno solo que no esté mostrando un país que declina. Y esto, ¿cómo lo ves este diagnóstico que es absolutamente compatible digamos, y aceptable desde el punto de vista objetivo, con esta negación permanente a ese diagnóstico? Es decir, nos negamos a aceptar que tenemos problemas de educación, que tenemos problemas de desigualdad, que tenemos problemas de inflación, que tenemos problemas de seguridad, que tenemos problemas en varios campos. ¿Cómo se compatibiliza esto con la negación permanente de la dirigencia a esa realidad? Bueno, te voy a decir una cosa, es la dirigencia y es la sociedad. Sí, Acá la sociedad comparte obviamente. las responsabilidades. Y yo digo, somos una sociedad
que no quiere cargarse de problemas, que quiere manejarse día a día. El día a día es un cúmulo de problemas, pero si los problemas se diagnostican en forma más de fondo, pasan a ser problemas no del día a día, sino problemas de los cuales vos podés decir, no puedo seguir así, la casa se me va a caer. Claro. Entonces, esto nos pone muy mal a los argentinos. Esta es la verdad, ¿no? Yo creo que tenemos una fuerte tendencia a decir, no quiero enterarme. Es una especie de adolescencia, permanente. Exactamente, ¿no es cierto? Es así. Y es así, de hecho es así. Es una adolescencia permanente. En la Argentina, no te voy a decir que todos los argentinos, por supuesto que no, pero muchos argentinos piensan que lo que le debería recibir en esta vida, de todo tipo, de bienes materiales, de recompensas y de bienes no materiales también, no tiene nada que ver con el esfuerzo y el trabajo. Claro. Y la producción. Claro. ¿Piensan eso? Sí. Sí. Vos que has tenido oportunidad de vivir en el extranjero y además conocer, viajar permanentemente, uno se cansa de decirle a la gente, mire, no hay país en el mundo, a menos que haya tocado a la varita mágica, que no sabemos si existe, dónde está, que haya salido adelante sin esfuerzo, sin trabajo, sin sacrificio y sin un plan de mediano y largo plazo. Nada es mágico, ¿no? Exactamente. Pero ¿cómo hacerlo carne en la sociedad argentina? Y no sé, claro, la receta no si no sabes vos, que sos sociólogo, imagínate nosotros. Yo espero que la asociación cristiana de jóvenes pueda mira, sí, uno puede imaginar mil cosas y se discute, a veces hasta seminarios y congresos, todo lo que se habla mucho. La verdad es que no sé. Yo creo que es un problema que requiere una conjunción de factores que tienen que aparecer al mismo tiempo. Por un lado, un problema de, vamos a decir, cultura. Toda la sociedad tiene que tener algunos valores y algunas expectativas. En segundo lugar, se necesita una dirigencia. Todo esto que vos enumeraste es imposible que ocurra sin dirigencia. No es mágico, pero tampoco es espontáneo. Claro. 100% espontáneo. Espontáneamente se arreglan muchas cosas, porque si no fuera por el orden espontáneo, Argentina sería una catástrofe. Pero no alcanza. Claro. Entonces se necesita un liderazgo, una dirigencia, que tiene que tener una visión estratégica del país. La palabra estratégica la podemos sacar porque es rimbombante, pero tiene que tener una visión, un diagnóstico, una percepción de por dónde pasan las soluciones más importantes, qué hay que hacer para que después estas cosas vayan mejorando. Ahora, la dirigencia política argentina, si se podría hablar en estos términos, ¿no te parece que requeriría cierta, entre comillas, profesionalización? En el sentido de decir, no basta con la voluntad, yo quiero ser un dirigente. No es suficiente eso, yo tengo que prepararme para ser dirigente y me tengo que preparar permanentemente para ser dirigente. ¿Esa actitud está o el político se caratula como tal sin esa formación que le permita ejercer su función con responsabilidad y con gestión? La verdad es que no la reciben. Es así. Ahora, si vos le preguntás a muchos políticos, dicen que sí, porque aquellos fueron al instituto de no sé qué, de su partido, a algún lugar, en fin, lugares que te otorgan un papel que con muy poco respaldo de valor agregado real en materia de formación, hay muchos. Ahora, esa formación no existe, o existe muy mínimamente. No es asistir a unas cuantas conferencias en la vida, es mucho más. Pero eso por un lado. Ahora, por otra parte, finalmente el político, en ninguna parte se le está dicho que hay que requerirle preparación. Pero los cuadros con los cuales el político se maneja para tomar decisiones deberían ser profesionales. Claro, y Argentina es uno de los países con menor profesionalidad de la administración pública. Bueno, yo he hecho un estudio para el Congreso de la Nación hace años, ¿no? Pedido por la OEA, porque lo pidió la Argentina. Pero ese estudio es un estudio sobre qué requisitos deberían cumplirse para asegurar una muy buena calidad de trabajo de los legisladores. Ahora, no ocurre. No. Si el informe termina, está en papel, ahí está en un cajón, qué sé yo, en un estante, ¿no? O sea, ¿nunca fue analizado o...? A mí no me llamaron ni siquiera para discutirlo. Qué cosa increíble. Sí, pero yo te digo, es un ejemplo de mucho, sí, claro. ¿no? Entonces, la clave de los estados eficientes es la profesionalización. Primero porque eso significa gente idónea. Segundo, porque eso significa gente que vive, que no cree que su recompensa es un cargo público para tener unos pesos hoy o para tener una jubilación mañana. Ese es su medio de vida y lo tiene que proteger, preservar. Te entiendo. Y también me alarma, no sé vos qué opinás,
la característica tan vernácula de nuestros dirigentes, es decir, cuánto les cuesta, vuelvo a eso de la experiencia internacional que vos tenés y que nosotros de alguna manera también hemos vivido, cuánto les cuesta entender la dinámica del mundo en que vivimos, que no pasa de ninguna manera por una interpretación de carácter, si se quiere, individual de la Argentina. La Argentina Ujú. no cuenta en el mundo, en todo caso, si no se inserta en el mismo. ¿Por qué esa incapacidad Mira, de entenderlo? sí, es un tema muy, muy importante y yo no tengo, lamento mucho no tener una respuesta. El por qué me lo pregunto todos los días. Como te digo, entre los colegas profesionales míos, hablamos de esas cosas y a veces las discutimos y no hay acuerdo. Es difícil entender por qué, pero es así, pasa esto. Algo tiene que ver, me parece a mí, con la formación de las élites políticas en Argentina cuando se fue formando el país, ¿no? El país moderno. Algo, bueno, en fin, no lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿No? Pero es evidente que un político que no entienda la dinámica del mundo, de este mundo que cambia a esta velocidad brutal, que Impresionante, sí, te es impresionante, sí, sorprende sí. día a día. ¿Sabes qué? En un programa anterior, eh, con motivo de la abdicación de algunas semanas atrás de Juan Carlos I y la asunción de Felipe VI en España, me tomé el trabajo de leer durante casi una semana el diario El País. Ujú. Pero no para leer Sí, sí, lo del rey y el nuevo rey, sino para ver los análisis de las distintas opiniones políticas, intelectuales, culturales españolas. Y casi después comparaba con lo que uno leía en los diarios argentinos. El nivel de la densidad del debate, enorme diferencia. Es decir, por supuesto, en el país había opiniones a favor, en contra, empates sobre el tema de la no, monarquía, la república, etcétera. Pero había un nivel de análisis muy profundo que decía, este tipo puede estar o no equivocado. Yo puedo no compartir lo que dice, pero que no puedo negar es que por lo menos lo que dice lo trata de fundamentar. Nosotros me parece que hasta hemos perdido la capacidad de decir, "Che, si digo algo, lo fundamento en algún claro. elemento objetivo que lo sustente. Y eso también pasa en la política. Los políticos dicen cualquier cosa hoy, cualquier cosa mañana. Y eso en la sociedad genera Sí, incredulidad. sí, acá se ha generado una cultura en la que el hablar, lo que se dice, está totalmente desconectado de lo que sucede. Pero esa vez es una cosa impresionante, ¿no? Pero, Sí, bueno, en la política y en otros campos, por supuesto, también. sí, claro, en el campo empresario En el campo también. empresarial también, ni hablar, en el campo del marketing, en fin, comercial, donde quieras. Se ve esto y es así, ¿no? No sé, es muy difícil de explicar por qué apareció este rasgo en nuestra sociedad, pero a mí me llama la atención Sí, ¿no? cuán está arraigado está. Esto me está llevando, vos te acordás de tu libro que escribiste sobre la opinión pública, ¿no? Sí, Ese como... libro libro grueso que yo Ah, recomiendo. el ladrillo, dicen algunos colegas. ¿Eh? El ladrillo. Ese, ese, El ladrillo. ese libro habría que volver a releerlo, ¿no? Vos no sé si lo releíste, Sí, pero cada tanto lo leo porque tengo que hablar, escribir un hablar, artículo y porque me salgo parece algo. que valdría la pena, porque una manera quizás de modificar esta situación es un mayor compromiso, una mayor actitud propositiva de la propia sociedad, ¿no? Sí, pero el tema es que no tenemos la clave para saber cómo se consigue eso, ¿no? Uno tiene la impresión, porque finalmente mirás a tu alrededor y ves que lo que pasa en el mundo y dices, bueno, a ver qué cosas son distintas. Me parece que un buen sistema educativo ayuda mucho. Claro. Y Argentina hace muchos años que lo tiene cada vez peor. Esto es así, yo sé que alguna gente se molesta cuando lo escucha, pero Sí, es sí, así, pero es así. Segundo, bueno, una dirigencia que en fin, se entiende también cuál es el juego de la política, que un político quiere que lo voten, tiene que en fin, acomodarse y adaptarse a las demandas de los votantes. Pero tiene que tener un cierto umbral ¿viste? De no transar con algunas cosas. claro, Y esto es lo que hace un dirigente, ¿no? claro. Y esto no, esto yo veo que, Este es mi límite, hasta claro, aquí sí, o conceptual, ¿no? yo veo esto y lo voy a seguir diciendo. Claro. ¿Me entendés? No es posible eh, eh, no sé, jugar con estas cosas, discursear. Bueno, no ocurre. No ocurre y no sé por qué, sinceramente no sé por qué.
Ahora, esta mutación de dirigentes que hoy están en un lado y mañana están en el otro y traspasado cambian otra vez al primero, en la sociedad genera cierto grado de confusión. Dice, Mucha ¿no confusión, es cierto? claro. Dice, Sí, ¿dónde sí. está este muchacho? Claro, ¿Hoy por está supuesto. aquí o Sí, esta muchacha? Y mañana sí, cambia sí. y pasado vuelve a estar donde aquí. Ahora, pero a la vez la sociedad también cambia bastante. Sí, ¿no? Claro. Sí, también. Entonces, sí, confunde, pero no es que hay una exigencia de ser consistente en alguna medida en algunos campos. No, no, no. Esto no es así. Ahora, eh, hay un tema que me parece que se está obviando y me gustaría tu opinión, Manuel, que es el de la generación de empleo genuino en la Argentina. Nosotros hablamos de desempleo, hablamos de desocupación, con índices que están en el orden del 7% aproximadamente, pero no nos ponemos a ir un poquito, no nos disponemos a ir un poquito más a fondo y decir qué tipo de empleo está generando la Argentina de cara al presente y al futuro. Y ahí aparentemente hay una debilidad enorme, o sea, no estamos creando, primero, calidad de empleo y segundo, suficiente empleo. Ujú. ¿Cómo lo estás Y viendo? bueno, mira, esto es así absolutamente. Y bueno, esto tiene que ver con política económica en gran medida, porque el empleo no se genera por buena voluntad, ¿no? El empleo se genera cuando hay inversiones. Sí, Si hay pocas inversiones, bueno, se generan empleos de baja productividad. Es así. Empleos digamos, para los cuales no se necesita calificación ni mucho saber. Y entonces nosotros tenemos una enorme propensión a creer que basta con crear un empleo, y si es empleo público, si basta firmar no sé, un formulario para que se cree empleo. Eso no es crear empleo. no, Eso es claro. crear empleo, como decís, de mala calidad. Por otra parte, hay mucho empleo informal que no está regulado, que es muy fugaz. Depende de circunstancias que están hoy y mañana no están. Entonces, mucha gente vive en una cierta especie de limbo. No sabe pues, si tiene trabajo todo el mes, todos los días, un día sí, un día no. Sí. Mucha gente, pero mucha, mucha, mucha. Demasiada, sí. Sí, demasiada. Entonces, vos ves que hay una Argentina muy, digamos, muy eficiente, muy buena desempeño económico, muy buena productividad del trabajo, que será, qué sé yo, 20 o un 30% de la Argentina. Y el resto no. Es así. Y decime, y los planes sociales que son tan importantes en un momento de crisis, pero al mismo tiempo si vos los mantenés en el tiempo, esos planes sociales, al final están encubriendo un mal mayor, que es decir, la Sí. persona no necesita el plan social, la persona necesita igualdad de oportunidades para... Exactamente, ¿no? Esto es no darle, no ayudar a esa persona en esa dirección. Estos planes tienden, así como se los está encarando, y como vos decís, cuando pasan a no... Es decir, el plan social debería existir con contraprestaciones. Sí, Bueno, algunas existen, por lo menos nominalmente existen y existen. Por ejemplo, que sus hijos tienen que ir al colegio. Muy bien. Pero tiene que haber otras. Por ejemplo, que la persona tiene que capacitarse. obviamente. Es una obligación, Sí. no es que te aconsejamos. ¿No? Y no te lo damos más. Pero eso, ¿sabes que requiere, Manuel? Requiere, más allá de titular, vamos a dar planes sociales, requiere generar un sistema y un criterio para esos planes Por sociales. supuesto. Es decir, cuando vos decís muy bien lo de la capacitación, tenemos que identificar usted en qué desea capacitarse, Sí, ¿eh? claro. Y registrarlo antes y después controlarlo, pero todo eso requiere gestión, que Esa gestión, exactamente. esos son los temas más, ¿Viste? más acuciantes de la Ese Argentina. tipo de gestión debería estar en manos de funcionarios Sí, de la administración, del Estado, y no de los políticos. absolutamente. Pero Y acá no sucede eso. no sucede, no aparece uno. Nosotros tenemos relación, viste, como Asociación Cristiana de Jóvenes, con una comunidad vulnerable desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, y lo que uno escucha a veces sobre la forma en que son tratadas esas personas, ¿no? O sea, el plan social sí, pero obligación, un tanto por ciento para, Claro. pero además la obligación de que tenés que ir vos y tu familia a tal marcha, eso está en los sectores así marginados o marginales, está totalmente Claro. establecido Sí, y sí, sí, reglado sí. como si esa fuera su contraprestación Claro. al plan, una Sí. cosa pero que liquida desde el punto de vista de dignidad a la persona, Claro, ¿no? sí, sí. Y además, digamos, no ayuda a cumplir los objetivos. Pero absolutamente, lo convierte cada vez más en un cliente Claro. dependiente y esto me lleva al otro. Vos fíjate que hablamos casi como un relato
de 1 millón de jóvenes ni trabaja ni estudia. Claro. Pero eso en cualquier país más o menos ordenado del mundo generaría una situación de eclosión, de crisis profunda, porque vos estás hipotecando gran parte del futuro. Sí, es así. Absolutamente es así. Es así, y bueno, y acá no me parece que no queremos verlo. No queremos complicarnos la vida con estas cosas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, yo creo, yo creo. Y no sé si a vos te pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Me pasa a mí es el ver a los políticos relatando los problemas. Que relates vos, que escribís en los diarios, estás en televisión o escribís en medios y demás, está bien, pero que relate un político la que hay que decir, usted no está para contarnos acá. Claro. No me venga a contar. Es lo que pasa. Dígame qué va a hacer para solucionarlo. Sí, Pero eso pero eso está generalizado. Sí, pero absolutamente generalizado. Muy generalizado. Y ahora, ¿cómo También es cierto, hay algunas expectativas, digamos, demandas de la población que no se refieren a temas muy concretos y que los políticos, sí, en parte se puede decir que se hacen cargo, ¿no? La gente, bueno, quiere que finalmente haya más conflicto, menos conflicto, que claro. ¿entendés? Que, bueno, en fin, demandas más generales. Esas está bien, son para los políticos, pero como vos decís, pero los problemas de todos los días, o los problemas no de todos los días, pero de fondo, ellos deberían estar proponiendo qué soluciones. Y fíjate vos, sí. En algunos países, bueno, a ver, Estados Unidos, que no lo pongo como un ejemplo, porque también tiene muchos problemas, pero lo pongo como la primera democracia del mundo actual. La primera. De ahí surgió el concepto de la Constitución que nosotros adoptamos. Bueno, en Estados Unidos, es imposible que alguien imagine que puede llegar a ser senador o diputado o candidato a algo si no se refirió con mucha densidad a los problemas de la gente, de aquella gente que piensa que lo van a votar. Claro. ¿No? Pero es absolutamente así. Sí, sí. Y esto es notable como acá no se le demanda al político eso. Ese es el tema. Sí. Ese es el famoso tema de la construcción de ciudadanía, que nosotros cuando podemos hablar con los ministros de educación de turno, tanto de las ciudades como de las naciones, la escuela tiene que ser una especie de generadora de ciudadanos. Y eso implica prepararlos a los efectos de hacer valer sus derechos y al mismo tiempo sus responsabilidades y obligaciones. Porque si no, los chicos pasan y después van a la universidad y vos ves aún gente graduada universitaria con mucha debilidad en esto de entender lo que es la ciudadanía como tal. Una cosa es vivir en el país, otra cosa es ser ciudadano de ese país, que te obliga además. O sea, no sos espectador, te está obligando. Exactamente, no sos espectador ni sos solamente titular de derechos, también tenés responsabilidades. Claro, sí, por supuesto. Y a nivel de empresa, ¿cómo ves esto de la responsabilidad social empresaria en el marco de un país que tiene mínimo, según la estadística de turno, un 20% de pobreza y la mitad de indigencia? Hay algo, se hace algo, que siempre podemos esperar que se haga más. También es cierto que se habla mucho y se hace menos, pero de todas maneras se hace algo. Y muchas empresas lo hacen. Ahora, este es un tema que finalmente no puede estar en manos de las empresas. Todas las empresas de la Argentina, en su conjunto, digamos, empresas formales, ¿no? Emplean una parte, pero una parte realmente, no digo menor, muy pequeña, pero una parte menor de la gente, de los habitantes de la Argentina. Sí. O sea, no están en condiciones de hacer tanto para que los problemas se resuelvan. Pueden contribuir. Muchas empresas hacen muchas cosas que no se ven demasiado en escala local, donde tienen su planta fabril, es verdad. Y está bien que sea así. Ahora, no sé, viste, hay una lógica de lo que es una economía. La empresa tiene que reinvertir, es decir, no puede dedicar todos sus beneficios a lo que debería ser la acción del Estado. Y por otra parte, el Estado cobra impuestos para hacer esas cosas, claro, pero no las hace. Es así. Ahora, no las hace lo suficiente, sí. ¿Cómo ves el tema de la justicia como una especie de última reserva desde el punto de vista ético para la sociedad? Mira, a ver, en primer lugar, seamos precisos y justos. Sí.
la función de la justicia no es aplicar reglas morales, no es ser ética, es administrar justicia. Claro. ¿No? Ahora, hay que administrar justicia con criterios éticos profesionales. Ético, claro. ¿No? Entonces, los jueces no tienen por qué ser santos, ¿No? pero tienen que ser probos, tienen que ser buenos Claro. jueces. A mí me parece que el problema de la Argentina es que la sociedad no confía en sus jueces. Pero cuando llega la hora de designarlos, o la hora de hacer lo que cada uno puede hacer, que es votar, y a veces algo más, hablar, para generar los mecanismos, los procedimientos con los cuales se designan a los jueces, todo el mundo se desentiende. Y después criticamos a los jueces, no nos gustan. ¿No? Y hay gente que está pidiendo ahora algo que a mí me parece realmente peligroso, que es algo así como otra justicia. La justicia de la sociedad civil. Escucho mucho hablar de la CONADEP, CONADEP de la corrupción. Sí, de la corrupción. ¿Qué quiere decir? Y que tendría que haber algo así como instancias extrainstitucionales para administrar la justicia. Bueno, esto, ¿sabés qué? Me recuerda, yo lo remito en línea recta a la Revolución Francesa y los comités de salud pública jacobinos que hacían justicia sumaria en 2 horas y mandaban a guillotina a centenares de personas por día. No, eso no es. O sea, si nosotros no tenemos unas buenas instituciones, es porque no nos ocupamos de tenerlas. Yo escuché a una dirigente política, me parece que fue Stolbizer, que dijo, en todo caso si se habla de este tipo de CONADEP de la corrupción, es generar las condiciones para que la justicia como institución actúe con libertad, que son dos cosas distintas a esto de generar... Claro. Pero esto empieza por el Congreso. Claro. Porque a los jueces los nombra el Congreso. El Poder Ejecutivo. Bueno, empieza por ahí. Y al Poder Ejecutivo lo elige la gente. Entonces, si nosotros no podemos hacer bien eso, ¿por qué vamos a hacer bien otra cosa después? Claro. Es como que siempre estamos intentando amagar, tomar un camino, una tangente, un atajo, a ver cómo llego más rápido a algo que al final no llego, ¿no? O sea, me dirige a la nada. Para ir concluyendo en el último minuto, ¿cómo ves el proceso político hacia el 2015? ¿Ya está lanzado toda la campaña o todavía queda tiempo? Están lanzadas, sí, están en lo que sería una fase de precalentamiento, no están lanzadas, porque todavía no están los candidatos definidos. Y hay muchas fuerzas políticas o espacios donde ni siquiera está claro quiénes van a ser los candidatos. En otros casos ya hay gente que dijo yo soy candidato y voy a trabajar. Así que estamos en una especie de preparación de las campañas. Está bien, yo creo que está bien y que esto se está moviendo mucho y me parece que eso es muy bueno. Y que, bueno, si hay muchos candidatos es mejor en realidad. Después se irán depurando. Y por otra parte ahora tenemos una ley que establece las PASO, o sea, instancias internas, que tiene plazos y bueno, eso es así. Manuel, ha sido un gusto enorme tenerte otra vez en Diálogo con Valor y como siempre, cuando necesitemos recurrir a alguien que pueda hablar con sensatez de la cuestión política, social, aún económica y cultural, te vamos a seguir convocando. Muchas gracias, para mí es un gusto. Ha sido Manuel Morea Araujo, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.